Bueno, pues nada, vamos a empezar una andadura de una serie de temáticas a lo largo de toda tu trayectoria profesional, pero sobre todo lo más importante es que vamos a poder hablar, por un lado, de arquitectura y luego de toda esa experiencia que has adquirido a través de la naturaleza y que va a ayudar a entender pues muchos de tus proyectos, pero sobre todo ayudar a concienciar a la gente de cómo es la naturaleza y en el día a día a ver si sacamos aprendizaje sobre ello, ¿no? Muy bien, pues a tu disposición. Bueno, pues esta primera sesión la hemos titulado Actitud-Aptitud y la elección del árbol. Sí. ¿Es difícil estudiar la carrera de arquitectura? Sí, yo creo que sí es difícil. Cuando uno entra en la carrera de arquitectura no sabe muy bien dónde entra, ¿no? Algunos tienen vocación, otros no la tienen. Se va haciendo la vocación. Y luego es difícil, porque ahí hay un montón de horas y un montón de asignaturas y un montón de esfuerzo y un montón de noches sin dormir, ¿no? El problema es lo que quieres tú hacer. Porque si tú estudias arquitectura porque quieres ser arquitecto independiente, con un estudio abierto y tal, pues lo más difícil de la carrera es que dentro de ese periodo tú seas capaz de encontrar tu referencia, lo que te hace distinto a los demás. Y eso es complicado. Porque arquitectos hay muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que te diferencia a ti de otros arquitectos para que cuando tú ya seas arquitecto y te vayas por ahí a comer el mundo, otros te encarguen porque tú seas diferente a eso? Pero por otra parte hay muchos arquitectos hoy en día que estudian la carrera y simplemente lo que quieren es acabar y dedicarse a trabajar en un estudio y cobrar un sueldo. Entonces, la carrera no es difícil, pero depende de cómo te la tomes. O sea, que sí es difícil porque son muchas horas, pero puede ser más o menos convencional o muy exigente si es que lo que buscas es desde un principio ser una figura o intentar desarrollar un camino. Así que eres tú el que haces la dificultad de la carrera. Bueno, vamos a hablar de actitud, que yo creo que es una parte muy importante, que es ese comportamiento que tiene una persona para realizar una tarea. ¿Y qué actitudes o qué cualidades debe tener ese arquitecto? Pues yo creo que la cualidad más importante es la actitud, porque es la que te puede hacer llegar a la aptitud, ¿no? O sea, una predisposición innata, una posición fisiológica o psicológica para descubrir aquello que aun estando delante de ti el resto de los mortales no lo ve. Entonces tú puedes tener a lo mejor una muy buena vista, que sería una aptitud, ¿no? La capacidad de ver extraordinaria, pero si esa capacidad de ver no va unida a un deseo de ver más allá, que sería la actitud, pues entonces ves las cosas pero las ves de un modo convencional, por muy bien que las veas, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que tú tengas una actitud primero para superar aquellas partes que sean complejas y luego una actitud básicamente para descubrir aquello que no está al alcance de otros, porque precisamente eso que descubres que está más allá de la realidad de las cosas, es lo que te hace a ti ver el mundo de manera distinta y es lo que te hace llegar a ser un buen arquitecto. ¿Qué le podríamos decir como aptitud? Pues capacidad de sufrimiento. Capacidad de sufrimiento, ¿no? Es decir, como el que corre un maratón. Pues sabes que es una carrera que no la vas a ganar en el primer kilómetro, pero sí lo puedes perder. O sea, la idea del corredor de maratón es que son 40 y tantos kilómetros y así te las tienes que tomar, ¿no? Entonces tú puedes ser muy buen corredor, pero si a los 20 te asfixias, pues no llegas al maratón. Entonces esa capacidad de sufrimiento, lo que es, me paso un montón de horas en el tablero, tengo esa capacidad para aguantar, esa capacidad de trabajo, eso es lo que es básico. Si tú tienes capacidad para trabajar, no te aburre trabajar, no te cansa y trabajas mucho, yo creo que el trabajo es el mejor camino para alcanzar el éxito. Pues alcanzar el éxito casualmente. Un día haces una cosa, no te lleva nada y te sale algo muy bien. Pero, al menos en mi experiencia, creo que eso puede pasar, pero sin embargo, si trabajas con regularidad, como decía que el otro, que la inspiración, decía Picasso que lo decía, ¿no? Que la inspiración te pille siempre trabajando, ¿no? Pues el trabajo creo que es el posicionamiento, la actitud más importante y la capacidad de trabajar, que sería la aptitud. Hay una anécdota que cuentas en uno de tus libros, que es una fábula de Leonardo da Vinci, que es sobre la navaja de afeitar. Cuéntanos. Sí, Leonardo da Vinci yo lo descubrí porque ya todos sabemos cosas de Leonardo, pero lo que yo no sabía es que escribía cuentos, historias, fábulas, chistes, muy, muy curioso. Bueno, pues él decía que la navaja un día vio al sol cómo se reflejaba en su hoja, la navaja de un barbero. Y entonces vio que era muy bonita y dijo, estoy yo con esta capacidad de reflejar el sol, estoy yo hecha para afeitar las barbas de los labriegos. Nah, desde luego que no. Y entonces, en diciendo estas cosas, ¿no?, la navaja se fue del barbero a recorrer el mundo. Al cabo de los meses, pues la navaja había empezado a ver como una pátina de óxido
la cubría. Y entonces pues ya no brillaba tanto. Entonces la navaja decía, ahí, qué bien hubiera hecho quedándome en manos del barbero que con tanto amor me lustraba todos los días, y no aquí en la calle, que el sol y la luz pues me ha oxidado y ya no puedo ni reflejar la luz como antes, ¿no? Y diciendo esto, como decía Leonardo, diciendo esto, sollozó y murió a la vera del camino. Ahí se podía haber quedado la anécdota, ¿no? Cada cual saque las conclusiones. Pero Leonardo era más puñetero y decía, igual acontece a las mentes que se dan a la pereza. Dice, la herrumbre de la ignorancia les corroe, ¿no? Yo creo que esta fábula refleja algo muy importante, y es que no te haces un arquitecto de éxito en un día, sino que es a lo largo de un tiempo y de una formación continuada, Sí, ¿no? sí. Leonardo tiene otra también muy interesante, que es la fábula de la piedra y el palo, ¿no? Dice que una vez había una piedra en un camino y pasó un palo al lado, y entonces empezó a dar golpes el palo a la piedra, ¡plam, plam, plam! Y la piedra decía, oye, ¿qué te echo yo a ti para que me des esta cantidad de palos, ¿no? Y decía, si tienes paciencia y aguantas mis palos, verás que de ti saldrá algo maravilloso. La piedra era pedernal, y entonces aguantó estoicamente los palos y ¡pum!, saltó una chispa y salió el fuego, ¿no? Eso es una anécdota o una fábula que se asocia con la docencia. Normalmente los profesores intentamos ser buenas personas, pero somos un poco el palo. Y claro, la piedra recibe palos y no sabe por qué lo está, porque claro, no sabe lo que va a llegar, ¿no? Entonces, decir, si aguantas lo que te está cayendo, verás como de ti sale algo maravilloso. ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto bueno y uno extraordinario? Yo conocí a un médico en Colombia, se llama Albánchez, José María Albánchez, Juan María Albánchez, y era médico y arquitecto, las dos cosas. Y este hombre me decía que la diferencia entre lo bueno y lo extraordinario es un pequeñísimo detalle. Y me ponía el siguiente ejemplo. Imagínate que tú estás en un ring boxeando con otro boxeador que es igual de corpulento, igual de fuerte, igual de macizo que tú, y os ponéis a dar golpes, ¿no? Entonces te pasa el primer round y el segundo, y todos golpeáis y golpeáis y golpeáis uno a otro, y el tercer round y el quinto, el sexto. Ya cuando llegáis al round número 10, ya los dos estáis cansados, y ya los golpes son más flojos, pero sí. Y cuando llega al último round, los dos están machacados, ¿no? Y en un esfuerzo supremo, uno de los contendientes, de los púgiles, le da un puñetacín al otro, que en ese momento parece un super puñetazo. Y el otro se tambalea, está a punto de caerse, y en un esfuerzo más supremo todavía, el segundo de los contendientes le da un minúsculo golpecito al primero. Y el primero, ¡pam!, se derrumba, ¿no? Y dice, esa es la diferencia entre lo bueno y lo extraordinario, ¿no? Dice, todos son igual de buenos, pero hay uno que aguanta un pelo más, y ese pelo más es lo que te hace ser extraordinario y ganar, ¿no? Como personaje, un ejemplo sería Rafa Nadal, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? Tú le ves ahí peleando contra su propio sufrimiento, sus heridas, sus lesiones, pero sigue peleando, ¿no? A mí Rafa Nadal es una persona, yo le he escuchado varias veces, es una lección de vida este hombre, ¿no? Porque no dice, sí, hombre, no todos los partidos vas ganando, a veces los pierdes, pero cuando vas perdiendo, se procura que sean largos, porque puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que se te lesione el que está enfrente, que se te rompa la raqueta de al lado, que te rompa las cuerdas, que cualquier cosa. Pero si vas muy rápido no da tiempo que pase, entonces la lección de vida. Si vas perdiendo tu vida, juégala despacio. Es muy interesante. La verdad es que sí. Oye, vamos a hacer un cambio en estas tertulias y ahora vamos a hablar un poco de la naturaleza. Y ahí tienes una lección que llamas la lección del árbol, sí, que para mí es muy interesante. Sobre todo porque haces una introducción que todos tenemos la tendencia cuando viajamos siempre a mirar hacia arriba y a mirar el cielo, mirar las nubes, movernos y tal. Pero tú haces una reflexión y dices que una de las cosas que más te gusta cuando paseas por los bosques es mirar al suelo. ¿Por qué? Yo creo que miro al suelo porque tengo ganas de encontrar algo que no he encontrado. Te pongo un ejemplo. Pilar y yo hemos ido al camino de Santiago hace un mes y pico, ¿no? Y hemos recorrido el camino que va de Santiago de Compostela hasta Finisterre, pues 10 veces, 9 veces, 11 en el caso suyo, ¿no? Mucho. Y yo, claro, hace bastantes millones de años la zona de Galicia era un mar. Y yo pensaba que tenía que estar llena de fósiles. Pues cuando yo iba caminando por el camino siempre pensaba que podría encontrar algún fósil, pero pasaban los años y ahí no encontraba nada. Pero vete ahí que este año, en el sitio más inesperado, aparece un fósil que se lo regala a Pilar, es como una caracolita, sorprendente, muy grande, muy bonita, ¿no? Es muy sorprendido, así que he tardado 8 o 9 años recorriendo el Camino de Santiago mirando al suelo para encontrar un fósil que buscaba. Puede que sea el resto sea así. Yo en tu estudio he visto un montón de cosas que te has encontrado en el suelo, sí, ramas, troncos, claro, de árbol. Los humanos tenemos una deformación y es mirar las cosas por instantes muertos de tiempo.
Quiero decir, tú miras a un árbol y ves el árbol en el tiempo en el que lo estás mirando. Pero no tienes mentalmente, no asocias que este árbol era muy distinto hace 100 años, o 50 o 20, y será muy distinto dentro de 20 o 30 o 40 años. Las cosas vivas, que dice qué bonita es la naturaleza, sí, pero la naturaleza es bonita, pero no porque hay una planta, un árbol sea bonito en este instante, es bonito en todo su proceso. Entonces en la naturaleza no hay nada, ni que sea bonito, ni que sea feo. Sí pueden decir que esto va a estar vivo o que esté muerto, pero lo decimos de una manera que no es exactamente... No, dice que una corteza está muerta, ¿no? O sea, no muere, se cae, sí, pero no es del todo cierto, porque esa corteza está llena de átomos, y esos átomos se descomponen y se los acaba comiendo alguien y acaba siendo otra planta. Así. No hay una diferencia entre la vida y la muerte, ni entre lo bonito ni lo feo. Es simplemente una cadena, un círculo cerrado. Entonces, cuando yo voy por un bosque y veo un trozo de árbol, una rama cortada, una piedra, más bien las ramas cortadas, que es lo que más me atrae, lo que más me gusta, no estoy viendo algo que la naturaleza deseche como muerto ni como inútil. Estoy viendo un trozo de naturaleza que es tan útil como cuando la rama estaba en el árbol. Cuando estaba en el árbol, ayudaba al árbol a estar vivo. Ahora, cuando está en el suelo, ayuda a otros seres a que vivan de esa rama. Es exactamente lo mismo. Si tú miras a la naturaleza pensando que es un ciclo cerrado, cualquier instante, cualquier cosa en la que mires, siempre te ayuda a ver lo natural. Entonces, de alguna manera da igual ver el suelo, porque ves trozos de otro estadio, que mirar las hojas, que son trozos de otro estadio de vida de las cosas, ¿no? Uh-huh. Ciertamente lo importante no es casi ni que mires al suelo ni que mires al árbol, sino que mires. Eso es lo importante, que mires más allá de la apariencia o de la realidad de las cosas. Dentro de todos estos años has investigado mucho sobre cómo es un árbol por dentro y te ha ayudado a utilizarlo en varios proyectos. ¿Cómo es un árbol por dentro? La gente por lo general tiene una idea de cómo es un árbol muy sencilla y no es desafortunada. Tú vas caminando por el bosque y ves un árbol cortado y ves que tiene sus anillitos. Y ese es, saber popular te dice, pues cada año se genera una corona de fibras o de venas y por eso, pues, si hay 20 coronas, este árbol tiene 20 años. Ese es el saber popular. No es del todo cierto. Porque cuando una sierra corta un árbol, lo lija. Entonces queda como un mueble lijado. La apariencia es de que son redondos, pero no es cierto. Cuando ves un árbol arrancado porque lo ha cortado al aire o el tronco, te das cuenta que no es así. Pero la apariencia es así. Lo cierto es que un árbol pues tiene muchos problemas, ¿no? Cuando es jovencito, pues los nutrientes llegan a una pequeña altura, pues no necesita muchas venas. Pero a medida que va creciendo, el árbol necesita extraer muchos nutrientes del suelo. Para eso utiliza las venas. Cuanto más alto es, tiene que aguantar y para eso utiliza las fibras. Una combinación de fibras y venas, y a medida que se va haciendo más alto, cada vez necesita más venas y cada vez más fibras, y ahí hay un problema. Ahí no caben ni tantas fibras ni tantas venas en los árboles que son estrechitos, que son casi todos. Entonces comienza a tener una serie de mecanismos geométricos. Uno es el radial. La gente no ve que los árboles están organizados radialmente, pero es así. Otro es el anular. Y luego tiene, a medida que va haciéndose vivo por fuera, hay una parte del árbol que llamamos que la zona viva y otra parte que la zona muerta. No es que esté muerta, pero es que las venas ya no conducen fluido. Entonces las venas que conducen fluido son las de fuera. Las de dentro están ahí y se cortan y usan la madera para hacer árboles, pero las venas, digamos, la parte viva del árbol, la parte donde sube... O sea, la parte de dentro es la que se muere y sí. No es la parte, y la parte de fuera es la que se regenera o es más La fuera. corteza son células muertas que van cayendo, pero pasando de la corteza un poquito hacia adentro, pues hay una zona de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, los eucaliptus son los que tienen la zona más grande, de 5, 6, 7 centímetros. Hay maderas que se llaman duras, porque tienen ese trozo de madera viva, muy viva, y entonces resiste muy bien el fuego. Hay otras maderas que se llaman blandas, porque ese trocito exterior es muy estrechito, y entonces pues son fáciles presas de los incendios, de los fuegos. Bueno, cuando uno mira a un árbol piensa que todo está igual, y no es cierto. Solamente, digamos, esa parte exterior, la parte viva, es la que hace o permite que el árbol siga viviendo como tal. Por eso es muy fácil verlo, por ejemplo, cuando vas caminando por el bosque, que un árbol cortado, el centro está hueco, ha desaparecido, porque digamos, ya no está vivo. Bueno, pues esa es una cosa. Entonces, eso no se suele ver, ni la gente no suele pensar que el árbol tiene parte viva y parte muerta, aunque todo sirve como madera. Pero, por ejemplo, si yo preguntáramos, ¿cuántos litros pasan por un árbol? Entiendo que por las venas. Cuando por hablas, las venas, sí. ¿Cuántos litros de agua? Por hacer un símil con el cuerpo humano, la vena sería por donde va la sangre, sí, o por donde va, digamos, los nutrientes y sí, el líquido. Y las fibras en este caso serían como los huesos, es un poco... Bueno, sí, viene a ser así. Lo que pasa es que las fibras resisten tanto como las venas. Ajá. Exactamente. Y las fibras son como una coronita de fibras que rotan, digamos, helicoidalmente derecha e izquierda,
y las venas de ese año rotan de izquierda a derecha, se queda con una especie de trenzado, y al año siguiente rotan al revés. ¿Por qué hacen eso? No lo sé, pero lo hacen. Esa especie de rotado, de trenzado, hace que el árbol sea muy resistente aun siendo muy finito. Pero seguramente que el árbol tiene una superinteligencia para hacer esas cosas, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente. Pero funciona muy bien. Pero es que no solamente es la resistencia física del viento, sino que el árbol necesita captar aire y captar luz, y entonces utiliza las hojas, ¿no? Y claro, pero para que esas hojas capten aire y luz, se exponen al sol. Y entonces, como todos los que nos exponemos al sol, sudamos. Entonces las hojas empiezan a sudar y emiten un montón de oxígeno a la atmósfera. Por eso cuando entras en un bosque dices qué fresco es. Claro, es la humedad, el vapor de agua que está saliendo de las hojas, ¿eh? Pero claro, si las hojas pierden agua, hay que rellenarlo porque el árbol se queda sin agua. Entonces, esas hojas que están perdiendo agua, esa térmica, es el motor que tira del agua que entra por las raíces. Y aproximadamente en un árbol adulto pues pueden pasar al día, depende del tamaño, 300, 400, 500 litros de agua pasan por el tronco de un árbol cada día. ¿Qué me dices? Claro, pero es que hay que pensar que el árbol no es un espécimen único que está plantado en el suelo. Como tú ves el árbol, ves un tronco y ves la copa, y ves que no hay ningún alrededor. Pero las raíces no son así. Las raíces se extienden, se extienden, se extienden y se juntan con otras raíces de otro árbol. Y con otras raíces. Es decir, que las raíces son un organismo único, que no lo ves, porque está debajo. Ese organismo único está lleno de microorganismos, de animalillos pequeños, que también contribuyen a degradar el entorno natural para que el árbol pueda chupar esa humedad que necesita. Entonces, es un ciclo permanente de evaporación y extracción. Es decir, el árbol no tiene ninguna máquina para subir agua. Si en los biónicos nos preguntaríamos, ¿podríamos aprender de un árbol para hacer que en una casa subiera el agua sin ninguna máquina? Aparentemente es difícil. Pero si lo hace el árbol, ¿por qué no lo vamos a hacer los seres humanos? Con nuestras herramientas distintas. Eso ya se llamaría biónica, eso sería aprender del modelo del árbol. Bueno, pero al final, como tú dices, es ver algo que hay en la naturaleza y utilizarlo en tu propio beneficio. Sí. Como por ejemplo es ese frescor que tú dices que hay en el bosque de cara a una refrigeración a través de la humedad. Claro, tú sí que puedes pensar, bueno, pues si los árboles sudan y eso ayuda a que sea más agradable estar en un bosque, ¿podríamos hacer que la arquitectura sudara también? Necesita dos cosas. Uno es que sude, es decir, que eche oxígeno. Lo otro es que haya agua para rellenar esa capacidad de sudar. Es decir, que tú puedes poner una arquitectura rodeada de estanquitos y por ahí pasa el aire. Puedes hacer. La arquitectura juega con unas reglas distintas que la naturaleza, pero el concepto es el mismo. Es decir, ¿de acuerdo? Enfriemos la arquitectura, enfriemos el espacio, en vez de calentarla. Los humanos hacemos al revés. Una carretera de asfalto, 40 grados, que la carretera se pone 50, 60, máquinas de aire acondicionado que están a 18 grados dentro, pero echando aire a 40 grados. Estamos calentando nuestro entorno. ¿Cómo vamos a estar fresquitos? Es imposible, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo mal, pero quizás porque no hayamos aprendido cómo lo hacen los bosques, ¿no? Cómo intentan equilibrar ese calor que están soltando con esa humedad que están recibiendo. Claro, eso es lo que decimos el modelo del bosque, es que el modelo del árbol, es que hay que aprender de ellos, ¿no? Pero normalmente no lo hacemos. Tampoco nos sentimos mal porque no sepamos cómo funciona un árbol, ¿no? Pero bueno, quizá no hemos observado, como tú dices, o como es tu caso, lo suficiente como para entenderlo. De hecho, hay algo que he visto en otro de tus libros, una imagen en la que aparece un árbol que es capaz de girar el tronco 90 grados para luego volver a enderezarse y seguir creciendo y así separarse de otro. Eso es. ¿Cómo es posible dentro de esas venas y esas fibras hacer un giro y mantener esa estructura estable sin caerse? Porque al final es equilibrio. Eso diríamos que es la actitud del árbol. También tiene una aptitud, y es que los árboles no son formas, son leyes. Y como son leyes, pues pueden, una ley flexible de crecimiento, puede ser de una manera o puede ser de otra, ¿no? Pero siempre tiene una ley, esas coronas de fibras y venas que cada año se mezclan y se van en una rotación y en otra, es su ley geométrica. Entonces esa ley es muy flexible y no obedece, no tiene un tamaño prefijado, pues sabéis que no hay dos árboles de la misma especie que son iguales, ¿no? Todos son distintos, pues son leyes flexibles. Entonces tú imagínate que tú eres un árbol, esto es extrapolable a la vida de la gente. Tú eres un árbol, o una semilla, un árbol que tienes la suerte o la mala suerte de que al nacer tienes al lado una valla o otro árbol más gordo. Entonces tienes dos opciones. Vale, por Dios, pues como me ha tocado estar al lado de este árbol gordo o de esta valla, me muero. No hago nada. Ya tocará a otra semilla. Opción A, rendirte. Opción B, vale, por Dios, pues ya que estoy aquí, pues venga, voy a ver si se me ocurre algo
para intentar seguir vivo. Eso se llama resiliencia. Bueno, entonces ese árbol en concreto, que lo encontramos Pilar y yo en un viaje que hicimos a Fuente D, sorprendente, seguramente le pasó lo mismo. Quizás el árbol habría tenido dos ramas, una un poco vertical y una inclinada, ¿no? La vertical seguramente se perdió, porque estaría pegada al otro árbol. La inclinada es la que siguió desarrollándose. Seguramente pasó, aunque no hay huellas de esa rama perdida, pero el árbol diría, bueno, necesito echarme para un costado, porque si no, no vivo. Son, por ejemplo, los árboles que están pegados a las vallas. Los árboles que están pegados a las vallas no echan ramas por el lado de la valla. Entonces, por lo contrario. Cuando todos los árboles echan ramas, repartiéndose el territorio. Cuando han superado la valla, entonces ya empiezan a echar por todas partes. Bueno, pues eso se llama resiliencia. Lo podemos aplicar a la vida de los seres humanos. A veces tienes que jugar con las cartas que te tocan. A veces te tocan malas cartas. Pues ¿qué le vas a hacer? Pues tienes que jugar con ellas. Es llevar la lección de vida al extremo. Es decir, inclusive crees que hay cosas que nunca podrás hacer. Inclusive en tu propia vida hay cosas que no, esto está fuera de mi capacidad. ¿No? Pues no. Se puede. Oye, ¿qué es la teoría espacial de capas? Así suena raro. Pues la teoría de capas es como se hace en la naturaleza, ¿no? Nosotros cuando vemos cualquier forma natural, un árbol, ya que estamos hablando de él, nos parece una forma muy compleja si miramos a la copa, ¿no? Digo, qué cosa más complicada, ¿no? ¿Cuántas hojas tiene una copa, un árbol, ¿no? Miremos lo que miremos, ¿no? Cualquier forma natural nos parece siempre de forma muy compleja. Pero la naturaleza será que todo lo complejo viene de la evolución de un elemento muy simple. Lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad, el ser humano, de mirar ese elemento simple. Si miramos, por ejemplo, en el árbol como modelo, el árbol pues arranca de una manera sencilla. Una vez que el tronquito sale para arriba, pues echa la primera rama, la echa normalmente hacia el sur, si puede, en este hemisferio. La otra lo echa como, no exactamente para el norte, pero un poquito menos. Y la tercera y la cuarta este-oeste. Pero si tú vas viendo las ramas de las cuatro primeras, pues ves que hay un ángulo como de unos 137 grados entre cada una de ellas, para que es el único ángulo en el que una rama no coincide justo encima de otra, ¿no? Sino que van como abriéndose. Es un ángulo, llaman el ángulo óptimo, ¿no? Para que nunca haya justo una encima de la otra. Bueno, pues una capa sería las cuatro primeras ramas, ¿no? Y el árbol sigue creciendo y otra capa serían las otras cuatro siguientes. Cada una de esas ramas tendrá unas cuantas hojitas, que tendrá la primera capa, que serán más grandes porque las de arriba son más pequeñas para que pase el sol y las de abajo son más grandes para poder recibirlo. Y así se van creando capas sobre capas sobre capas, pensando que a su vez cada ramita del árbol crea su propia capa. Es decir, que una cosa es el tronquito y su rama y otra cosa las ramitas que salen de cada ramita. Y cada ramita pequeñita crea a su vez sus propias capas. Con lo cual al final hay un lío de capas y de hojas monumental. Y lo único que ves es que es una pelota, la copa del árbol, que puede tener pues, 5 metros cúbicos, 6 metros, 7 cúbicos, y que puede decir, ¿y cuántas hojas puede tener? Pues el número de hojas, pues pone 1 millón de hojas, 2 millones, no sé, una cifra por promedio, digamos, ¿no? Porque no puedes contar las hojas. Bueno, pues eso es lo que se llama teoría de capas. Una ley, un fractal, que se repite o que interacciona muchísimas veces, tanto que una cosa sencilla como es que cada ramita salga en una dirección acaba convirtiéndose en una cosa muy compleja, pero muy lógica. También tiene que ver con lo finito de lo infinito. ¿Cuánto finito tiene una copa de un árbol? 5 metros cúbicos. ¿Cuántas hojas tiene un árbol? Tiene infinito. Entonces en la naturaleza la finitud y la infinitud están enganchadas, o están unidas. Eso sería teoría de capas. Teoría de capas es... A lo complejo se llega por superposición de capas simples. Vamos a terminar haciéndote una pregunta que yo sé que a ti te gusta mucho, maestro. ¿Dónde está el pozo de la sabiduría? Pues tú lo has dicho. Bueno, es que esa es una historia muy bonita. Un día en Roma, hace 40 años, me encontré un libro que ponía 1001 historia zen. Entonces empecé a leerlo, ¿sabes? Y las historias zen a mí siempre me han gustado. Es como lo de Leonardo, ¿no? Y entonces había muchas muy bonitas, en que un profesor universitario se acerca a un maestro zen y le dice, maestro, yo quiero saber dónde está el pozo de la sabiduría. Y entonces el maestro le responde, pues tú lo has dicho. Entonces el profesor universitario se queda cortado y se va. Y al día siguiente regresa, dice, maestro, no acabo de entenderlo, yo lo que quiero saber es dónde está el pozo de la sabiduría. Y entonces le responde, pues tú lo has dicho. Entonces me vuelve a hacer lo mismo, al tercer día ya regresa un poco más enfadado. Dice, yo es que no entiendo lo que me está diciendo, pero yo le estoy haciendo una pregunta, no le estoy respondiendo, le estoy preguntando dónde está el pozo de la sabiduría. Dice, pues hijo mío, ahí donde está, en la pregunta está el pozo de la sabiduría, ¿no? Las respuestas son circunstanciales, depende de muchas cosas que puede pasar, pero la pregunta es siempre la misma. ¿Está bien matar
o está mal matar? Es la pregunta. Respuesta, depende. En la guerra puede estar bien, normalmente parece que está mal, depende a quién mate, es muy relativo. Pero la pregunta no, la pregunta siempre es la misma, ¿no? Entonces, el maestro que decía, el pozo de la sabiduría está en las preguntas. Lo que pasa es que los humanos no solemos hacernos muchas preguntas, simplemente creemos tener la respuesta y nos hemos respondido y vivimos la vida, pero no nos preguntamos si las cosas pueden ser de otra manera, o si son diferentes a lo que creemos, o si las cosas van en contra de nuestros propios creencias y prejuicios, y no nos preguntamos nada, simplemente vivimos con respuestas más o menos aprendidas. Circunstanciales. Entonces, el pozo de la sabiduría está en hacerse preguntas, ni más ni menos. Maestro Javier, muchísimas gracias por esta primera sesión. Hemos, creo, aprendido un montón, tanto de la vida como un poquito de la arquitectura, y nada, deseando empezar la siguiente. Gracias, Vicente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo.